Muy buenas noches, mis hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a este programa, Alimento para mi Espíritu. Este programa de todos los jueves, en donde pretendemos aportar un granito de arena para el crecimiento, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aportar una palabra, una enseñanza, una predicación que nos permita ayudar o aportar a los hermanos que están en formación, que están en crecimiento, que están en edificación y que están interesados en que se les dé alimento basado única y exclusivamente en la palabra, en la Biblia del Señor. Todos los jueves estamos a esta hora, a las 8 de la noche, compartiendo esta palabra. La mejor manera en la que usted nos puede colaborar es suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube, Alimento para mi Espíritu, encontrarán las semillas diarias que colocamos a las 6 de la mañana, predicaciones, enseñanzas y algunas otras informaciones de la palabra del Señor. Bienvenidos todos los que ven el programa en directo y bienvenidos y bendecidos aquellos que en el paso de los días van a repetir este programa. Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oramos al Señor para pedirle que nos guíe, que nos enseñe, que nos dirija en este tiempo. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre. Gracias por este privilegio de estar delante de mis hermanos que se disponen para recibir una enseñanza, una palabra, que disponen de su tiempo, de sus circunstancias y dedican este tiempo al Señor para crecer y para edificarse. Gracias te damos, Señor, por esta maravillosa oportunidad. Gracias por los medios, por los equipos, por las redes, por las cuales nos podemos conectar con nuestros hermanos a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo. Gracias, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos enseñe, nos muestre, abra nuestro corazón, aún nos corrija si es necesario, para que podamos, Señor, alimentarnos de esta palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y quedamos bajo la tutela y disposición del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy buenas noches, hermanos. Hermana Belén, muy buenas noches. Le agradezco su fidelidad, su puntualidad. Me gustaría que me confirmara si está saliendo bien el sonido, si el video está en buenas condiciones para continuar. Hoy, cuando nosotros hicimos esta invitación para hablar de la palabra del Señor, le coloqué como título Permanecer en Cristo. Yo creo que serán incontables las veces que usted ha escuchado enseñanzas, predicaciones, palabras sobre este tema, sobre cómo permanecer en Cristo y qué significa permanecer en Cristo. Esperamos que el enfoque que le vamos a dar, esperamos que la palabra y el sentido que el Espíritu Santo puso en nosotros para compartir con ustedes esta palabra, le sirva de crecimiento, le sirva de edificación y usted se permita la amabilidad de compartir con sus allegados, con sus contactos, con su familia, una palabra que le puede servir a muchas personas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es una palabra que en griego se dice meno, palabra griega que se dice meno. ¿Qué significa esta palabra en griega? Puede significar quedarse, firmes, permanecer o cumplir. Da la similitud de cómo decidir quedarse en donde se encuentra en este momento o permanecer dentro del camino que está recorriendo. Esta palabra es una de las palabras favoritas por el evangelista Juan. Juan la utiliza 34 veces en su evangelio, esta palabra meno, y 19 veces en sus cartas. Entonces, es una de las palabras que más frecuentemente le vamos a encontrar en el evangelio de Juan y en las cartas de Juan. Permanecer, o en griego, meno. Entonces, esta palabra
nos está hablando de la necesidad, y Juan insiste en la necesidad de permanecer en Cristo Jesús. Vamos a leer dos versículos bíblicos que nos dan ejemplo del mayor ejemplo, que es la permanencia de Cristo con el Padre, la relación entre el Hijo y el Padre. ¿Cómo era esa relación de permanencia? Porque nosotros debemos tomar ejemplo del mejor, que es Cristo Jesús. Cristo nos enseña a través de estas palabras cómo era su relación con el Padre. Marta, muy buenas noches, Dios la bendiga. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 10. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cristo le estaba diciendo que a los judíos les costaba trabajo creer que el Padre estuviera en Él y Él estuviera en el Padre. Y Él les dice, si no creen en mí y si creen que yo hablo por mi propia cuenta, no crean en mí, crean en las obras que a través mío hace el Padre. Esa era la relación que demostraba Cristo con Jesús, que lo que Él hacía, no lo hacía Él, sino lo hacía el Padre. Ese era el nivel de unión, de permanencia. Juan capítulo 10, versículo 38. Juan capítulo 10, versículo 38. Dice la palabra del Señor. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Bueno, entonces estamos hablando de una unidad, de una permanencia tal que el cuerpo de Cristo era usado por el Padre para hacer las obras, para hacer los milagros, para hacer las señales, para hacer los prodigios. Cuando nosotros hablamos de la permanencia en Cristo, vamos a tener que entender cuál es el nivel y el sentido de esa permanencia en Cristo Jesús. Nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús, nosotros obtenemos la salvación. Nosotros revivimos en el Espíritu y se producen una serie de eventos espirituales en nuestra vida y llegamos a la salvación. Ese es el momento de nuestra conversión. Pero nosotros estamos a partir de ese instante que recibimos a Cristo en capacidad de establecer una relación íntima y personal con Cristo Jesús. A partir de ese momento de recibirlo a Él y entronarlo en nuestro corazón, nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de entablar una relación íntima y personal con Cristo. Y a través de esa relación con Cristo, aprendemos que nuestra mejor oportunidad para alcanzar logros, victorias, realizaciones y bendiciones es que bajo la guía del Espíritu Santo también en nosotros nos permita cumplir la voluntad de Dios obedeciendo sus mandatos. Ese es el proceso natural de un cristiano y estamos hablando de la obediencia, estamos hablando de la conversión. Pero vamos a hablar específicamente de la permanencia. ¿Qué significa la permanencia en Cristo Jesús? Leamos entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 4 al 7. Del versículo 4 al 7, capítulo 15 del Evangelio de Juan. Estos son unos versículos que usted conoce perfectamente, unos versículos que usted ha escuchado predicaciones sobre este tema. Pero vamos a tratar de dilucidar lo que pretende decirnos Juan a través de estos versículos. Dice, está hablando Cristo Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
el que en mí no permanece, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando nosotros encontramos esta comparación que hace Cristo Jesús sobre la relación de permanencia de nosotros con Él, estamos hablando de una relación que va más allá de la compañía, va más allá del común acuerdo. Voy a llamarlo de esta manera. La permanencia en Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de permanecer en Cristo Jesús, es una unión vital. ¿Qué significa unión vital? Significa una unión de la cual depende la vida. Nosotros, al ser comparados como pámpanos, en esta comparación que Cristo Jesús hace, nos está hablando que nosotros somos como ramas secas que estamos muriendo. Se nos hace un corte para que esté limpio, se hace un corte a la vid, se juntan esas dos partes que están recién cortadas, se amarran y a partir de ese momento la savia de la planta verde entra a esa planta que está moribunda y le da nueva vida. Entonces es una unión vital. Permanecer en Cristo Jesús es permanecer unido para que la savia del Espíritu Santo fluya a través de nosotros y nos dé nueva vida. Entonces no se trata de la simple compañía, no se trata de simplemente estar de acuerdo. Otra característica de esta permanencia en Cristo Jesús es que no se trata de permanencia temporal. No podemos, como una planta que se injerta, una rama que se injerta a una planta, no podemos estarla quitando y poniendo. Esa rama debe permanecer unida a la rama, al árbol central, de manera permanente, de manera estable, para que tenga vida y tenga la posibilidad de dar fruto. Entonces comparemos nuestra vida cristiana en el sentido de la permanencia que el Señor nos está enseñando a través de la palabra de Cristo Jesús. Nos está diciendo, una vez unidos a esa vid que es Cristo Jesús, debemos permanecer de manera permanente hasta el final de nuestros días y aún más allá. Quiere decir que nosotros no podemos ser cristianos temporales o creyentes temporales o hijos de Dios temporales. La permanencia de la que el Señor nos está hablando en estos versículos es una permanencia de unión vital, como si fuéramos injertos, ramas que nos injertan en un árbol y nos da nueva savia y nueva vida. Ese trabajo de unión, ese trabajo de unir las ramas, de poder cuadrar los conductos por los cuales va la savia y unirse a los conductos de la rama que estaba moribunda, esa unión la hace el Espíritu Santo. Amarrar esa rama al árbol para que permanezca unida se hace por medio de la fe, de la convicción, de estar seguros que unidos a ese árbol, unidos a esa vid, fluirá dentro de nosotros una savia de vida que nos devolverá la vida y la vida eterna para el caso de los cristianos. Entonces, la permanencia de la que está hablando Cristo Jesús en este caso no es una permanencia circunstancial, es una permanencia vital, es una permanencia de vida, de forma permanente, de forma continua, de forma estable, que por ningún motivo se debe romper esa unión, porque se deja de recibir la savia que nos da vida. Espero que hermano, me entienda la insistencia en este tema. Nosotros,
Pareciéramos que como cristianos somos semáforos. A veces estamos en rojo y a veces en amarillo y a veces en verde. A veces fluye el tráfico y a veces no. Pareciera que a veces fluye el Espíritu Santo, la savia de vida fluye en nosotros, pero hay ocasiones que parece que no. Parece que nuestras emociones y nuestras alternancias emocionales nos separan ocasionalmente de ese tronco central al cual debemos estar unidos, que es Cristo Jesús. Entonces, tengamos claro que la permanencia en Cristo Jesús es una permanencia como de injertos, una permanencia que nos hace depender la vida nuestra. Entonces, esa permanencia, esa unidad, ese estar unidos a la vid, también se trae otras consecuencias. Esa unidad, esa unión nos produce unidad. Entonces nosotros tenemos unidad con Cristo Jesús de movimiento, de pensamiento, de palabra y de intenciones. Cuando la savia del Espíritu Santo empieza a fluir por esa rama que estaba moribunda y vuelve a la vida, entonces es como si nosotros nos uniéramos en una transfusión de sangre con el Señor, y el Señor pasará su sangre a nosotros, y al traer esa sangre a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro ser, entonces empezamos a tener unidad de movimiento. Vamos a donde Él va, pensamos como Él piensa, hablamos como Él piensa, tenemos las intenciones que el Señor tiene. Entonces, esa es la permanencia. Va muchísimo, pero muchísimo más allá del común acuerdo. Va mucho más allá del caminar en compañía. Va mucho más allá porque representa la vida misma. Cuando nosotros somos injertos en la vid para permanecer en Cristo, entonces dentro de nosotros fluye el poder, y por eso la palabra nos llama templo del Espíritu Santo, porque dentro de nosotros, al estar injertos en Cristo Jesús, fluye el poder del Espíritu Santo. No en vano, Cristo Jesús nos dijo que cosas mayores a las que nos habíamos visto hacer a Él, haríamos nosotros. ¿Por qué? Porque es que la savia del Espíritu Santo que está en nosotros es fluir de poder. Ese poder está en nosotros. La Biblia nos recuerda en muchos versículos que cuál fue el tipo de poder que nos dio el Señor. ¿Cuál fue el tipo de poder que a través del Espíritu Santo recibimos? Entonces, ese injerto que nosotros somos en la vid que es Cristo Jesús nos da poder. La permanencia no tiene que ver con la confianza. No se trata de confiar. No se trata de caminar confiados en otra persona. Se trata de vivir a través de la persona. En este caso, vivir a través de Cristo Jesús. No vivir nosotros. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque la permanencia es de una unión tan profunda que nuestra vida no tiene importancia. Entonces no se trata de confiarlo. El confiar es un simple resultado de la unión real de permanencia en Cristo Jesús. La fe es un resultado natural de estar unidos a Cristo Jesús. Por eso es tan importante conocer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor mueve nuestro ser para que la savia se mueva dentro de nosotros y produzca los efectos que debe producir, y como dice la palabra, para que llevéis fruto, y fruto en abundancia que permanece. Entonces, esa permanencia de injertos nos permite también que a través del Espíritu Santo fluya a nosotros, a través de esa savia que llega a nosotros, fluya el conocimiento, fluya la sabiduría, fluyan los dones, fluyan los talentos, fluya toda aquella capacidad espiritual que se nos es dada, como dice en 1 Corintios, versículo 1, 5 y 7, donde dice que fuimos crecidos en conocimiento, en palabra y en todos los dones. Entonces, nosotros cuando estamos injertos en esa permanencia en Cristo Jesús, fluye en nosotros conocimiento, sabiduría y dones espirituales para hacer la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos. Estar en permanencia en Cristo Jesús significa que nosotros estamos en estabilidad.
Cuando nosotros estamos injertos, unidos, amarrados por la fe al Señor, fluyendo el Espíritu Santo como la savia vital dentro de nosotros, nosotros tenemos estabilidad y las emociones y las circunstancias y los estímulos del mundo no nos afectan ni nos sacan del control. Esa es la permanencia de la que queremos hablar cuando hablamos de permanecer en Cristo Jesús. Cuando nosotros permanecemos en Cristo Jesús, tenemos seguridad. Cuando nosotros permanecemos unidos a Cristo Jesús, de esa manera injerta, nosotros tenemos seguridad porque en nosotros fluye el conocimiento. Y si hay algo que dé seguridad a una persona es el conocimiento. Saber que sabe de un tema determinado le da seguridad. Pero aparte de ese conocimiento que da seguridad, el estar unidos a Cristo Jesús y el fluir del Espíritu Santo en nosotros elimina los temores, las inseguridades y los complejos que nosotros como seres humanos naturales pudiésemos tener. Nosotros como creyentes, unidos en permanencia en Cristo Jesús, estamos injertos de tal manera que todo lo que fluye del Señor para nosotros es bendición, es poder. Y en este caso de seguridad va hasta el transformar nuestra mente. Por eso dice la palabra que nosotros no nos debemos amoldar a este siglo, sino que transformados en nuestra mente, en nuestro entendimiento, entendamos el poder que está en nosotros. Entonces, cuando fluye el Espíritu Santo como savia, esa rama injertada que somos nosotros, entonces desaparecen los complejos, las debilidades, el mirarnos de manera que no seamos o creamos que no somos merecedores de la bendición, del triunfo, de la victoria, de la realización. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, cuando fluye savia del Espíritu Santo en nosotros, fluye la confianza y la seguridad. La confianza, ¿en quién? En que dentro de nosotros está el Espíritu Santo y entonces tenemos pleno conocimiento a través de la palabra de lo que Dios va a hacer, de lo que está haciendo y de lo que ya hizo con nosotros, y entendemos de manera clara y definida los propósitos y entendemos qué es lo que espera Dios que nosotros hagamos y hasta dónde debemos ir y hasta dónde debemos esforzarnos por realizar la tarea. Cuando nosotros estamos injertos en permanencia en Cristo Jesús, nosotros tenemos convicción. Y la convicción es la fe. La convicción es la certeza. La convicción es aquello que nos permite tener seguridad, confianza, esperanza. Entonces, cuando nosotros estamos injertos en esa rama central que es la vid, que es Cristo Jesús, y a nosotros fluye la savia del Espíritu Santo, fluye poder, fluye sabiduría, fluye conocimiento, fluye seguridad, fluye convicción, fluye fe. Entonces, nosotros no queremos separarnos en ningún momento, pero si nosotros realmente no nos hemos injertado de manera permanente, estable y definida a esa vid que es Cristo Jesús, no alcanzaremos a disfrutar de ninguna de estas cosas. No tendremos poder y no lo veremos. No tendremos seguridad, no tendremos confianza. Y cualquier tormenta y cualquier tempestad y cualquier viento que sople nos va a asustar porque no hay confianza ni seguridad en nosotros. Entonces, cuando hablamos de permanecer en Cristo Jesús, hablamos de una unión vital, una unión de la cual depende nuestra vida. Algunos elementos que nosotros debemos tener en cuenta para permanecer en esa unión de permanencia vital con Cristo Jesús. Primero, yo tengo que reconocer que tengo necesidad de Cristo Jesús. Cuando el Señor dice, yo soy la vida, entonces nos está diciendo que si nosotros queremos vida, debemos permanecer en Él. Tenemos que reconocer que lo necesitamos. Tenemos que reconocer que debemos estar dispuestos a obedecer. Debemos estar dispuestos a humillarnos en reverente respeto y temor a Dios para que la vida fluya hacia nosotros.
La condición de reverencia, de respeto y obediencia es básica para que nosotros podamos permanecer en Cristo. Entonces, un segundo elemento natural de nuestra conversión, pero que es necesario para permanecer en Cristo Jesús, es que nosotros nos arrepintamos de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestra vida pasada y realmente luchemos con todas nuestras fuerzas para cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar, de hacer, de todas las áreas que habían sido manejadas por nuestras emociones y sentimientos, ahora trasladarlas a un manejo espiritual desde el reino. Cuando nosotros queremos permanecer en Cristo Jesús, nosotros debemos orar de manera permanente, de manera estable, de manera natural. No es un oficio, no es una tarea, no es una obligación. Es una maravillosa oportunidad de hablar con el Padre, de hablar con Cristo Jesús, de hablar con el Espíritu Santo, de desahogarnos, pero también de empoderarnos, de descansar, como dice la palabra. La palabra en Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Echemos la carga sobre el Señor, contémosle a él, pero estando injertos, estando unidos al Señor. Nosotros, para permanecer en Cristo, tenemos que conocer cómo funcionan las cosas. Y la única manera de conocer cómo funcionan las cosas en Cristo Jesús, en el Padre y en el Espíritu Santo, es conocer la palabra del Señor. Dice la palabra en Salmos 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Nosotros vamos a tener que pasar por un proceso de limpieza. Todos somos humanos, todos hemos pecado, algunos más que otros, y yo estoy entre los más. Y yo le digo, solamente la palabra es la que nos ayuda a limpiarnos. Por eso dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esa es la respuesta para limpiar nuestra vida y para poder estar listos y preparados para ser injertados. Recuerde, cuando un campesino va a injertar una planta a otra, él le hace cortes, pero tienen que ser cortes limpios, donde fluya la savia, donde se vea que fluya. Y las dos partes deben ser cortadas y deben ser limpiadas. Antes de estar injertos en el Señor, debemos también limpiar nuestro corazón. ¿Y quién nos ayuda o qué nos ayuda a limpiar nuestro corazón? La palabra. La palabra es la que limpiará nuestro corazón. Y entonces tendremos transparencia, seremos cristalinos, seremos puros y alcanzaremos esa santidad con la que debemos ser injertados a esa rama central de la vid que es Cristo Jesús. Dice la palabra en Juan 17:7, santificados en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces lo que nos está diciendo es que la limpieza y la santidad vienen por la palabra. Entonces tenemos que conocer la palabra, tenemos que leerla, tenemos que dedicar tiempo a la palabra. También tenemos que ser agradecidos. Nosotros somos agradecidos porque esa savia nos sustenta, nos da vida. Esa es la permanencia en Cristo Jesús. Dice la palabra en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que todo lo bueno viene del Señor y que si estamos injertos en su Hijo, en Cristo Jesús, correrá por nuestras venas espirituales todo lo bueno que el Señor haya dispuesto para nosotros. Voy a terminar leyendo 3 versículos para que usted los lea y los estudie también en su casa, en referencia a este tipo de permanencia con la que hablamos al Señor. Y les recuerdo, no se trata de caminar junto a Cristo Jesús, no se trata de estar de acuerdo con Cristo Jesús, no se trata de la simple confianza, de la fe o de la obediencia, se trata de una unión vital, total, absoluta y permanente para que la savia del Espíritu Santo corra por nuestras venas. Juan capítulo 8, versículo 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Segunda de Juan capítulo 1, 9.
Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos míos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La palabra nos está diciendo reiteradamente que nosotros, a través de la palabra, seremos preparados para ser injertados en una permanencia estable y definitiva en Cristo Jesús. Permanecer en Cristo es una forma nueva de vivir. Permanecer en Cristo es recibir el poder, la sabiduría, los dones y las capacidades a través del Espíritu Santo que fluye en nosotros. Permanecer en Cristo es tomar la decisión de moverse a donde se mueva Cristo, a pensar lo que piensa Cristo, a decir como dice Cristo, a actuar como actúa Cristo y a tener las intenciones en el corazón que tenga Cristo. Esta es la permanencia en Cristo Jesús. No se trata de palabras, se trata de una decisión de vida, porque se trata de una unidad o de una unión vital con Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Yo le bendigo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Espero que esta palabra llegue a su corazón. Espero que le haya servido para crecimiento, para edificación. Y lo espero el próximo jueves a las 8 de la noche en este su programa, Alimento para mi Espíritu. Doy gracias a la hermana Belén, a la hermana Olga, a mi amiga, y a las personas que están conectadas y a las personas que verán este video a través del canal de YouTube. Muy buenas noches, que Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.